de liderazgo, Señor, donde tú has estado hablando, Padre amado, de una manera sobrenatural, de una manera sobreabundante. Manda hoy una palabra de sabiduría, manda hoy una palabra de gracia, manda hoy, Señor, una palabra de avivamiento, Padre, al corazón de cada uno de tus hijos, al corazón de cada una de tus hijas, Señor, que ha propuesto en su corazón, Señor, buscarte durante estos 21 días, inquirir, Señor, en tu casa, Padre celestial, recibir, Padre bendito, presencia, palabra, unción. Padre, hoy te pedimos que mande, Señor, tu rema sobre nosotros. Levante sus manitas, dígale: Señor, habla mi vida, Señor, aviva mi espíritu, avívame, Señor, todo lo que no es tuyo, Padre, quítalo, Señor, de nuestra vida, Padre, todo lo que no es tuyo, Señor, y bendice esta casa, Señor, bendice esta casa, Padre. Si alguien viene enfermo, sánalo. Si alguien viene triste, renueva sus fuerzas, Padre, para que puedan alcanzar la meta, Señor, de este tiempo y puedan buscarte, Señor, con todo su corazón, con todo su ser. En el nombre de Jesús, Padre, úsame, Señor, en tu infinita misericordia. Úsame, Padre, para hablar a tus hijos, para hablar a tus hijas de una manera sobrenatural, Señor. Sé tú, papito amado, el que hables, el que te glorifiques, el que te manifiestes, Señor, en esta hora, papito lindo. Te agradecemos por lo que tú has hecho, por lo que tú eres, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y quiero en esta hora pues alinearme, gracias mi hermano, a los temas que se han estado trasladando en estos días. Hemos estado también conectados con ustedes a través de internet. Hemos estado viendo ahí la palabra del Señor tan linda acerca de lo que hablaron el jueves, la integridad, acerca del liderazgo de los 5 ministerios y tantos principios que son importantes para que nosotros podamos ser una iglesia con liderazgo, porque podamos recibir un liderazgo del cielo. La palabra, cuando se habla de liderazgo, se habla de influenciar, se habla de influencia, la palabra de liderazgo. También cuando estamos hablando de liderazgo, se habla de aquel que se levanta primero. Eso quiere decir uno de los tantos significados del liderazgo. En el mundo hay mucha gente con liderazgo, hermano, pero también es necesario que se levante un pueblo, unas iglesias con liderazgo. ¿Por qué es tan importante que se levanten iglesias, congregaciones con liderazgo? El apóstol Pablo tuvo un encuentro genuino con el Señor. Nuestro hermano apóstol nos hablaba acerca de ello, y el apóstol Pablo tiene un encuentro genuino con el Señor, recibe revelación de parte de Dios, recibe llenura del Espíritu Santo, y a través del liderazgo que Dios estableció en él, logra llevar la palabra aún hasta el pueblo asiático. Logra llevar la palabra aún a muchos lugares, porque Dios había puesto un liderazgo en la vida de este siervo de Dios. Aún en nuestro país hay mucha necesidad. Aún en nuestro país, hermano, aunque hay muchas iglesias, yo le doy gracias a Dios por las iglesias que estoy pastoreando, pero aunque hay muchas iglesias, aunque hay iglesias, hermanos amados, todavía hay una necesidad, hermano, de que se levanten nuevos siervos y nuevas siervas del Señor. Mirábamos la explicación de parte también de nuestro hermano apóstol, que cuando la palabra habla de liderazgo está hablando de los siervos. La palabra del Señor dijo: el que quiera ser el más grande tiene que convertirse en el servidor de todos. Hermano, tiene que haber un principio de servicio.
en nosotros. Y hay una necesidad de que se levanten nuevos siervos, nuevas siervas en cada uno de los lugares, aquí en San Cristóbal, en Todomisco, en Guatemala, allá en San Miguel Petapa, en los diferentes lugares. Es necesario que se levante siervos y siervas del Señor. Por eso una de las oraciones, hermano, de estos 21 días es que Dios pueda levantar siervos y siervas en medio de ustedes, hombres y mujeres de Dios, con un liderazgo espiritual, con un servicio espiritual, para que puedan bendecir a muchos, porque hay mucha necesidad todavía. Todavía no todo está hecho, mi amado hermano. Hay muchas cosas por hacer. Hay nuevas generaciones, como pasaba en el libro de Jueces. Moría el siervo del Señor y mucho pueblo se desviaba a servir a Baales, a servir a dioses paganos. Es por eso, mi amado hermano, que inclusive arqueólogos que han ido a buscar, mi amado hermano, los principios de la Biblia en Israel, han encontrado dioses, Baales, enterrados en tumbas del pueblo israelita, porque aunque conocían de Dios, siempre había un grupito que se apartaba del Señor. Siempre había un grupito que quería buscar las costumbres de las otras naciones, quería buscar, mis amados hermanos y hermanas, las religiones de los otros lugares. Quería tener varias opciones. Si esto no me funciona aquello. Y por eso se desviaron, y por eso se desvían muchos, porque muchos quieren tener muchas opciones. Quieren decir, si no me funciona esto, me funciona aquello. Pero por eso Dios levantó a Eliseo, porque cuando Eliseo siguió a Elías, Eliseo quemó todo su negocio, porque Eliseo sabía que Elías era de esos de carácter fuerte, de esos tayuyones, era Elías. Y entonces Eliseo sabía que si Elías resaltaba en su carácter, entonces Eliseo iba a regresar a su negocio. Entonces, para no regresar, mejor lo quemó todo. Eliseo era un hombre definido. Una de las características de los siervos del Señor, que Dios los va a levantar, hermano, porque Dios nos quiere levantar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es que nos tenemos que definir. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántos se quieren definir por su Señor en esta hora? Usted puede levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, ayúdame a ser alguien definido. Y ese es el problema, que hay muchos cristianos que no tienen definición, y por eso tan fácil se apartan del Señor. Por eso tan fácil se alejan del Señor, porque no están definidos. Si les cuesta definirse en una iglesia, ¿cuánto más les va a costar definirse con el Señor? Y esa falta de definición hace a muchos cristianos presas fáciles. Cuando se miran los documentales de los leones, cuando salen a cazar, nos damos cuenta que ellos toman a las presas que están un poco alejadas de la manada. Ellos comienzan a ver y no van a gastar fuerza por gusto. Si se van a esforzar por algo. Y cuando ellos miran que alguno está separado un poquito, entonces se le lanzan. Son presas fáciles. Así muchos son presas fáciles para el enemigo, porque no tienen una definición. Por eso estos 21 días, hermano amado, te tienen que llevar una definición. Estos 21 días los tienen que definir. Si nosotros queremos cruzar la frontera, mi amado hermano, de pueblo a siervo, o de grupo de gentío a liderazgo, tenemos que ser definidos. ¿Qué significa eso? Señor, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Señor, tú me dijiste que mi casa en este lugar, y aquí voy a estar en las buenas y en las malas. Definidos. Los esposos: Señor, ella es mi esposa y voy a estar con ella en las buenas y en las malas.
Porque hasta en eso se mira o no se mira que hacen sencillo a la hermana. Después uno mira al hermano y ¿qué le pasó? La rejuvenecieron demasiado. Por eso, no, ya yo estoy predicando, ahorita voy a trasladar los versículos, pero es que tenemos que hablar que si queremos ser una iglesia de siervos, una iglesia de líderes genuinos de Dios y no de emoción, tenemos que definirnos. Y con la primera persona que nos tenemos que definir es con Dios. Y decirle: Señor, yo te voy a servir en las buenas y en las malas. Me quieran o no me quieran, yo te voy a servir. Por eso qué lindo verlos hoy sábado. Sé que esta palabra es una verdad ya en muchos de sus corazones. Lo único que yo estoy haciendo solamente es martillando y martillando tu corazón, diciéndote: tienes que ser alguien definido. Dígale al hermano que tiene la par: tienes que ser alguien definido. Entendiendo esto, quiero hoy predicarles acerca de la iglesia de la Hermosa. Me encanta mucho ver la historia de la iglesia de la Hermosa. Tal vez porque cuando comenzamos a servir al Señor comenzamos en Villahermosa. Y me encanta ver esta iglesia de la Hermosa, la iglesia de Hechos, porque nos da varios principios. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1 verso 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 1 verso 3. Y tal vez me pasan un papelito para decirme cuánto tiempo tengo, porque mañana hay 2 cultos y no quiero que nos vayamos tan tarde. Pero dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1 verso 3: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante, ¿qué dice? 40 días, hablándoles de lo concerniente de Dios, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta, que dice, hermano, los confines de la tierra. Y allí estaban los discípulos diciendo: wow, resucitó el Maestro, está vivo. Y él se les presentó 40 días hablándoles del reino de los cielos. Y ellos comenzaron a hacerles preguntas: Señor, ¿y cuáles son las señales del fin? ¿Restaurarás el reino? ¿Acontecerá esto? Y el Señor les habla, y después el Señor sube, y ellos se quedaron viendo al cielo, se quedaron viendo a lo alto, hasta que se le aparecen 2 ángeles y le dicen: ¿qué hacéis mirando vosotros al cielo? Si aquel, así como los has visto ir, así también él vendrá. Después ellos se quedaron impactados, porque a los que se les apareció fue a sus discípulos. Diga conmigo en esta hora: a los que se les apareció fue a sus discípulos. El primer principio de liderazgo de la iglesia de Hechos o de la iglesia de la Hermosa es que tiene que haber un discipulado.
se puede tener liderazgo sin pasar por el discipulado. Por eso todo el que quiere ser un líder, un siervo, antes tiene que ser un discípulo. Y un buen discípulo, porque allí estaban solo los que habían sido fieles. Los valientes de David mataron el doble de gigantes de los que mató David. Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías, porque fueron discípulos, pero fueron buenos discípulos. Entonces, uno de los principios de liderazgo espiritual de la iglesia de Hechos o de la iglesia de la Hermosa es que tenemos que ser discípulos, tenemos que ser aprendices. No podemos pretender creerlo, saberlo todo y tenerlo todo, y tener un corazón altivo, no enseñable, donde diga: ¿qué me va a enseñar este a mí? Si yo estudié esto, si yo llevo 20 años de ser cristiano, yo llevo tanto tiempo, ¿qué me va a enseñar si yo ya lo sé? Cuando hay un corazón altivo, cuando no hay alguien que tenga un corazón de niño, un corazón enseñable, que le diga: Señor, usa al pastor, háblame, Señor. Yo sé que yo voy a estar viendo al pastor o al apóstol, pero no va a ser el pastor, no va a ser el apóstol, sino vas a ser tú, Señor, porque tú eres poderoso para usarlo. Úsalo, Señor, y háblame. Hermanos, no podemos ser los líderes de este nuevo tiempo si no hemos sido discípulos, si no hemos sido aprendices, si no hemos sido como Pedro, si no hemos sido como los otros apóstoles que vivían con el Señor Jesús, que andaban con el Señor Jesús, que ahí estaban ellos sirviendo, ellos estaban aprendiendo, fueron probados en la fidelidad y fueron aprobados porque fueron fieles. Hermanos, tenemos que ser discípulos. Un líder no se forma de la nada. Un buen siervo no se forma de la nada y aparece como llanero solitario. Y ese ha sido el gran mal que hay en nuestro pueblo cristiano. Y ese es el gran mal que va a haber en muchos lugares, que hay muchos llaneros solitarios pretendiendo, de amor hermano, hacer que todos crean que fueron formados de la nada. Hasta uno, para ser formado, uno necesitó de un hombre, de una mujer, de un vientre. Nadie fue formado acá de la nada. La etapa de discípulo es la etapa cuando está el bebé en el vientre. Por eso cuando cuando la mujer está embarazada los primeros días, nadie se da cuenta de nada. Llega el tiempo donde definitivamente ya no se puede esconder, aunque se pongan un montón de fajas y ropa floja. Y ahí anda la hermana que de repente, que antes se vestía bien apretado, anda con ropa floja y faja y todo. Pero aunque anden así, llega el tiempo donde no se puede esconder. Así, cuando uno comienza el discipulado y uno se introduce a ser un discípulo, al principio no se mira nada en uno. Y vos vas a ser un siervo de Dios, y vos vas a lograr hacer esto. Mira, si sos tartamudo, mira, si todavía te cuesta, mira, si no sabes hablar, si decís como sella, si decís jue, vamos pues, un cafeíto. Vos sos siervo de Dios. No, hombre, te falta mucho. Pero si te mantienes en la etapa del discipulado, poquito a poquito vas a comenzar a crecer.
Y cuando sientas, ay hermanito, ya se emocionó usted, pero es que cuando sienta van a venir los dolores de parto. Y es que los dolores de parto es donde salen los hijos. Es en el sufrimiento, es en el dolor donde Dios manifiesta a su discípulo. ¿Cuántos quieren ser buenos discípulos acá? Que diga gloria a Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a ser un buen discípulo. No solo un discípulo bueno, de esos buenos, hermano, que solo usted y yo podemos ser. Aleluya. Ahora, mire lo que dice Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que veis en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del Padre, por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y que dice, iglesia bendita, profetizarán. No están borrachos. Pero es que mira aquel cómo se ríe, pero no están borrachos. Pero mira aquel cómo camina, pero no están borrachos. Entonces, ¿qué tiene? Esto es lo que profetizó Joel, el profeta. En los posteros días derramaré de mi espíritu. Y eso está pasando. El espíritu descendió porque estábamos unánimes juntos, y se oyó un estruendo del cielo y descendió el Espíritu Santo sobre todos. Y por eso miran que se comportan como borrachos, pero no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. El otro principio de la iglesia de la Hermosa, o de la iglesia de Hechos, mi amado hermano, es que si queremos tener un liderazgo espiritual, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Por eso en estos 21 días pídele al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo, porque este no es un liderazgo humano, hermano. Esto no es un liderazgo terrenal. Podemos tener principios para poder tener un buen liderazgo terrenal, pero hermano, si solo tenemos principios humanos para tener un buen liderazgo terrenal, entonces esto ya no es iglesia, esto es sindicato, esto es mi partido político, esto es lo que usted quiera, menos iglesia. Por eso, hermanito, necesitamos pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos llene de su espíritu. Entonces, hermanos, si usted quiere tener un buen liderazgo, usted tiene que pedirle al Señor: Señor, lléname del Espíritu Santo. Porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 1 que fueron al aposento alto y oraban. Hermano, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe qué necesitamos? Tener una vida de oración. Digan conmigo los varones: yo necesito tener una vida de oración. Digan las mujeres: yo necesito tener una vida de oración. Dígale al hermano que tiene a la par: tú necesitas
tener una vida de oración. Si queremos un liderazgo espiritual, necesitamos orar todos los días. Y hoy tenemos que ser muy sinceros. ¿Oramos hoy? ¿Estamos orando todos los días? ¿O solo oramos cuando nos toca servir? ¿O solo oramos cuando nos están asaltando, cuando tenemos miedo, cuando vamos a comer? Hermano, ¿usted ora? Sea sincero, no diga amén. Pero sea sincero, ¿usted ora? Le dije que no dijera amén. Yo anhelo, hermano, yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo constantemente, recibir sus llenuras, su visitación. Pero eso no va a ser algo que va a ser producto de su esfuerzo, de su intelecto, o de su posición económica, o de su trabajo, o de su apellido, mi amado hermano, o de su carisma. Eso va a ser producto de su oración. Estos 21 días tenemos que decirle, Padre, y no solo estos 21 días, sino que todos los días tenemos que decirle, Padre, ayúdame a orar. Tenemos que orar. Si no oramos, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez el discipulado lo pueda aprender usted. Se congrega, va a las reuniones de casa, se involucra a servir, aprende en la iglesia, aplica el versículo, soportados los unos a los otros, para tener paciencia con los hermanos de la iglesia. Pero lo otro no lo puede hacer usted. Lo otro no es, lo otro se lo tiene que dar Dios. Y Dios te lo va a dar cuando Él mire que estás interesado. Y sabe que algo va a pasar estos 21 días, porque yo he visto en los videos y he visto a algunos de ustedes, hermano, a muchos de ustedes que están desde el primer día. Tal vez yo no puedo venir a los 21 días porque todas las noches las tengo llenas. Tengo que predicar acá, arreglar acá, todo el día corriendo, pero ahí voy en mi carro y saco mi iPhone y pongo los 21 días. Y ahí yo levanto mis manos al Padre en el nombre de Jesús, Señor. Y sabe, como muchos de ustedes están interesados, así como yo estoy interesado, porque yo soy parte de estos 21 días, solo que a través del internet. Yo sé que Dios va a hacer algo estos 21 días, porque el Espíritu Santo desciende solo con los que están interesados. Aleluya. Dale esa ofrenda de palmas al Señor y que venga un deseo de orar. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manitas al cielo y decirle, Señor, ayúdame a orar? Si no oramos, no somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo 3, tercer principio. Aleluya, alguien dice gloria a Dios. Hechos capítulo 3 verso 6 dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Aleluya. Levántate, ¿qué dice? Anda. Y usted sabe toda la historia. Entre este hombre danzando al templo y todos miran el milagro que el Señor había hecho y se vuelve una revolución ahí, todo aleluya. ¿Qué pasó? Dicen otros después, ¿verdad? Porque hay otros que ni cuenta se dan y solo siguen lo que hace la gente. Aleluya.
Ya después les explicaron, no te diste cuenta. Lo que pasa es que aquel hombre, el Señor lo sanó de Pedro. De veras. ¿Y qué pasó? Pues le pidió plata. Y como era el pastor de la iglesia, dijo, este sí tiene más pisto, te le extiendo más la mano. Y le extendió la mano, hizo cara de mendigo. Pero él le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Lo que tengo. El tercer principio, ¿qué tenemos? Mire, hay algo clave, y eso se llama estar constantemente limpiando uno su corazón y mantener la llenura del Espíritu. Por eso es que no es suficiente, hermano, con un culto. Hay que orar en la casa, hay que celebrar en la casa, hay que estar buscando al Señor constantemente, todos los días del año. Y constantemente diciéndole, Señor, mira, ese pensamiento, ese es un chamuco, Padre, te lo entrego en el nombre de Jesús. Mira, Señor, ese resentimiento que hay en mi corazón. ¿Qué tenemos? Si nosotros queremos ser los siervos de este tiempo, tenemos que ser muy sinceros y preguntarnos, ¿qué es lo que hay dentro de mí? ¿Estará el Señor? ¿O habrá rencor, odio? ¿Qué hay en mí? ¿De qué estoy lleno? Yo soy un vaso. Aleluya. Un pichelito. ¿De qué estoy lleno? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en usted hoy, hermano? ¿Será que todavía tenemos rencores, envidias? ¿Será que te enojas cuando Dios bendice a un hermano de la iglesia? ¿Qué hay en ti? Es por eso que ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, podemos darnos el lujo de apartarnos de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, mire, yo no sé por qué usted viene a la iglesia. Bueno, bien sé, aman al Señor, vienen a los 21 días. Pero sabe que hay muchos que no saben por qué vienen. ¿Sabe por cuáles son los propósitos por los cuales tenemos que congregarnos? Para mantenernos llenos. Si no estamos llenos de Dios, no vamos a tener un liderazgo espiritual. Tenemos que estar llenos de Él. Y la única manera de estar lleno de Él es buscándolo constantemente, no solo el domingo, no solo en la campaña, no solo cuando me toca servir, no solo cuando me toca predicar. Ay, Señor, me dieron el privilegio de predicar, entonces hoy sí me voy a consagrar. No, por eso muchos no pueden tener un liderazgo espiritual, y nuestra tierra está llorando porque hay muchas iglesias, pero pocos siervos y líderes espirituales. Hay muchos discipulados, reuniones en casas, pero muy pocos siervos y líderes espirituales. Y la tierra llora, mi amado hermano. Hay una gran necesidad que no puede ser suplida
porque queremos buscar a Dios solo cuando nos toca privilegio, solo cuando hay un evento. Cuando buscar a Dios debe ser una manera de vivir. Al momento de abrir nuestros ojos, decirle gracias, Padre, por tu misericordia. Y si fallamos y pecamos, pues decirle: Padre, perdóname porque me equivoqué y ten misericordia de mí, pero yo no me aparto de ti. Dígale al hermano que tiene a la par: tienes que buscar a Dios todos los días. Aquí en Guatemala, allá en la China, tenemos que buscar al Señor todos los días. Aunque nos digan legalistas, aunque nos digan que no, que ellos, que otros son más modernistas. Tenemos que estar llenos de Dios. Y si nos hacen algo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar rápido. Mire, hermano, yo quiero que hagamos esto proféticamente. Y levante sus manitas y dígale: Señor, ayúdame a perdonar rápido. Porque más de alguien le va a hacer algo, hermano. En la iglesia lo hieren a uno, lo lastiman a uno, pero uno tiene que aprender a perdonar al chilazo. Y uno tiene que decirle: Señor, ayúdame a perdonar rápido, Padre, porque ¿qué voy a tener en mí? Hechos capítulo 4, verso 30. Son 28 principios. Pero vamos a darle hasta donde Dios nos permita, no se preocupe. De todos modos, estos siguientes días se sigue predicando y usted va a seguir aprendiendo. Mientras extiendes tu mano, Hechos capítulo 4, verso 30, para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ya llegó. Dice: gloria a Dios. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad en común, pero hablaban la palabra de Dios, como dice, con gran valor. ¿Qué pasó acá? Los comenzaron a perseguir. Comenzaron a acercarse, a tratar de hacerles daño, porque vieron que Dios los estaba usando. Entonces había un grupito de religiosos que no los querían, los comenzaron a perseguir, hermano amado. Entonces ellos comenzaron a orar y a decirle: Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Y estaban orando, y cuando estaban orando tembló el lugar, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, solo que ahora se le agregó algo que se llama valor. El otro principio que nosotros necesitamos es ser personas valientes. Usted tiene que estar lleno de valor, hermano. Mire, a ellos les hacían de todo, pero aunque les hacían de todo,
Ellos le daban gracias al Señor porque los podían tomar por dignos. Pero ahora nos hacen una mala cara en la iglesia y ya nos queremos ir. Nos hacen un desprecio, le dan el privilegio a otro y ya nos queremos ir. Hablan mal de nosotros y ya nos queremos ir. ¿Será que estamos llenos del Espíritu Santo? No, estamos llenos de nuestra carne, de nuestra humanidad. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay desprecios, hay ofensas, pero uno dice gracias, Señor, porque me estás dando el privilegio de servirte, Padre, y de ser oprimido. Eso sí, ya miro que este hermano no es oveja, sino cuerpo. ¿Cómo es el otro ese animal? Cuerpo espín. Entonces mejor me alejo y ya no le hago cariño, porque cada vez que le hago cariño me lleno la mano de sangre. Tenemos que pedirle al Señor mucho valor para estar al frente. Yo bendigo a mi apóstol, a mi pastor. Yo recibí al Señor con él a la edad de 13 años. Él empezó a orar todos los días. Empezamos a orar toda la casa. Dios hizo algo lindo en toda la casa. Levantó al pastor Juan Carlos. Pero antes que todo sucediera, la doctora nos juntaba a nosotros, a los 3 chiquitos, oraba por nosotros. Mi mamá desde pequeño nos llevaba a la iglesia, en fin. Ahí íbamos todos. Pero yo bendigo, y no solo a mi apóstol, sino a mi familia. Y lo predicaba ayer. Porque nos ha tocado vivir unas cosas bien difíciles, hermano. Y miraba a un hermano también que le tocó pasar algo difícil en la iglesia, y el hermano decía, ¿y con qué necesidad? Decía. Y yo sí, mi hijo, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad vino el Señor Jesucristo a sufrir tanto también acá? El Señor no tenía necesidad de andar sufriendo por un pueblo que hoy sí quiere, mañana no quiere. ¿O no era así el pueblo de Israel? Porque usted no es así, por la gracia de Dios. Pero no era así el pueblo de Israel. Hoy sí, Señor, y mañana murmurando, maldiciendo al Señor, sirviendo a los Baales. ¿Qué necesidad tenía el Señor? 3 veces muchos te dicen, ay, ¿con qué necesidad estoy sufriendo aquí si tantas iglesias que hay? Y bien mejor me hubiera quedado en mi casa. Hermano, esa es su carne. Yo le doy gracias a Dios, porque si algo yo he aprendido sin necesidad de que me lo digan, es que uno tiene que ser valiente. Si el Señor lo llamó a uno, si Dios te dio algo, permanecer, se levante quien se levante, digan lo que digan, vengan las traiciones que vengan, hermano, pase lo que pase, uno tiene que estar al frente de lo que Dios le ha dado a uno y decirle, Padre, tú me diste esto, Señor, y yo te creo, Señor, y aquí voy a estar, Padre. Sea valiente. Esto no es de cobardes. Diga conmigo, esto no es de cobarde. Sea valiente. Póngase al frente de su familia y dígale, Señor, estos istos tú me los diste, porque yo soy el ish y a la isha, y ahí salieron los istos. Yo me paro al frente, Señor, y yo no me voy a apartar de ti. Aunque no tenga ganas, te voy a servir. Porque no es por emociones. No sé a quién le está hablando el Señor. Hoy vengo machetero. Aleluya. Yo no sé si usted le puede dar una prueba de palmas al Señor.
Ya no me pasaron el papelito. Ya viene ahí el papelito. Hechos capítulo 5, verso 3. Llevo 40 minutos. ¿Pero cuánto me hace falta? 5. Hechos capítulo 5, verso 3. Déjeme darle solo dos principios más. Déjame darle dos principios más. Solo dos. Ok. Hechos capítulo 5, verso 3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendido no estaba bajo tu poder. Porque concebiste este asunto en tu corazón, no has metido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo supieron. Otro de los principios de un buen liderazgo espiritual se llama honestidad financiera. Queremos ser buenos líderes espirituales, entonces tenemos que ser muy honestos con nuestras finanzas. Y no puede estar usted enamorado del dinero. Usted tiene que ser trabajador, esforzado, pero usted tiene que saber que la palabra del Señor dice que usted tiene que diezmar. Gracias, mijo. Pero usted tiene que saber que la palabra dice: no robarás. Cuando me enviaron, usted sabe esto, le he predicado en otras ocasiones a la iglesia allá de Prados de Villahermosa. No tenían el deseo, el anhelo de poder construir. Hay un templo muy hermoso, un pueblo más hermoso y un Dios precioso. Y habían 8 personas. Y le dije: hermano, una de las primeras cosas que vamos a hacer es que le vamos a levantar casa al Señor. Y dijeron los 8: amén. Y entonces vamos a ofrendar, hermanos, y vamos a sembrar. Y oré por la primera ofrenda. Como 8, 9, 10 creo que había. Y oramos y pasaron a recoger la ofrenda. Y yo bien emocionado con la ofrenda: Padre, te voy a construir casa, Señor. Me dijeron que tengo que comprar unas costaneras, Señor. Y ya tengo el que va a hacer el trabajo, Señor amado. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y cuando comencé a contar lo que habían como 4 quetzales. Eso quiere decir que 3 no ofrendaron. Pero dije: Señor, estos 4 quetzales son tuyos. Miraba 5 sentados tirados en la calle. Señor, son tuyos. Y se comenzó con eso, a construir. Humanamente no se puede, pero comenzamos y le creímos a Dios. Hoy no solo se construyó, sino hay otros terrenos más. ¿Pero por qué? Porque hay que ser honestos.
Llegamos a Villahermosa, ahí estamos orando que queremos comprar más terrenos, pero no podemos, nos tienen, no sé si o no quieren que compremos o nos quieren sacar o a saber qué quiere hacer el Señor. Pero yo estoy orando porque se tiene que expandir esa casa y estamos orando con el pueblo, creyéndole a Dios y a que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero cuando llegué también comenzamos a trabajar, cambiamos el piso, construimos el segundo nivel, se puso techo en el segundo nivel, se han hecho varias cosas acá, mire qué lindo está. Ahora esto le pertenece al Señor. Pero para ser líderes, hermanos, tenemos que ser honestos. Y para ser honestos, lo primero que se necesita es estar enamorado de Dios y no de la plata. Por eso, si usted está enamorado del dinero, usted no puede ser un líder espiritual. Usted tiene que enamorarse de Dios y saber usar al dinero. Y decirle: Señor, ayúdame a ser un buen administrador. Y el Señor te va a decir: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Somos fieles en lo poquito, poco a poco el Señor te va a ir levantando. Pero si nosotros queremos ser, si yo no sé cuántos quieren ser siervos espirituales, entonces tenemos que ser honestos en nuestras finanzas. No podemos fallarle a Dios. No podemos robar, no podemos tomar lo que no es nuestro. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría y que sobre todo nos ayude a enamorarnos de Él. Estar profundamente enamorados. Esa es la lección de Hechos capítulo 5. La iglesia no tiene que estar enamorada de los bienes materiales. La iglesia tiene que estar enamorada de su Dios, y su Dios le va a dar sabiduría y le va a abrir puertas para alcanzar bienes materiales. Y no solo eso, sino que muchas cosas más. Pero la iglesia tiene que estar profundamente enamorada del Señor. Enamórate del Señor, iglesia, y no de la billetera ni de las finanzas. Yo no sé si usted dice gloria a Dios, pero de veras, hermano, ¿por qué quieren ser muchos ministros ahora? Cuando nosotros comenzamos éramos unos chirices. Hasta teníamos una servidora loca que decía en la puerta: bienvenidos a la iglesia de los niños, estamos jugando a la iglesita. Los chirices. No andábamos pensando en la plata. Pero el Señor ha sido bueno, y el Señor ha visto que todo lo hemos usado para Él. Pero ¿por qué muchos quieren ser siervos ahora? Yo le pido al Señor que los bendiga más. ¿Cuántos quieren que el Señor los bendiga más? Pero usted tiene que decirle: Señor, ayúdame a enamorarme de ti. Por eso es que no podemos dejar de adorar a nuestro Dios, porque tenemos que estar profundamente enamorados de Él. Amarle con todo nuestro corazón, hermano. Y Él no nos va a dejar también sin comer. Él no nos va a dejar sin la provisión. Pero tenemos que enamorarnos de Él. Pero los que están enamorados de las cosas de la tierra, muchas veces se quedan sin las cosas de la tierra. Pero el que se está enamorado de Dios, Dios nunca lo deja solo. Creo que hasta aquí tendré que llegar, porque mañana hay culto a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, allá a las 10. Y vienen temprano los hermanos acá, a las 9, y vienen temprano. Y hay algunos de ustedes todavía a las 10 va. Dice gloria a Dios.
Iglesia, 5 principios. Mire, como el mensaje del martes, ¿verdad? Los 5 principios de liderazgo de los 5 ministerios. Ahora, 5 principios me dio tiempo hablarle. Número 1, tiene que ser discípulo, déjese formar. Número 2, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Número 3, manténgase lleno. ¿Qué tiene? ¿Qué hay dentro de usted? Número 4, tiene que ser valiente. Y número 5, enamórese más de Dios que de las cosas de la tierra. Sea honesto con el manejo del dinero y Dios lo va a levantar de una manera sobrenatural. Y usted va a poder decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Pueden subir, mijitos lindos. Ah, qué lindo es el Señor.